Buen día, estimados alumnos, amigos, compañeros. Es un gusto saludarlos y continuamos con el estudio del Tao Te Ching. En esta ocasión analizaremos el poema número 40. Es un poema muy corto, pero muy sustancioso. El principio de la reversión. La reversión es la acción del Tao. La gentileza es la función del Tao. Las cosas de este mundo provienen del ser y el ser proviene del no ser. He ahí el dilema. Bien, la reversión es la acción del Tao. Pensemos más bien en un afluente, un arroyito, un ojo de agua que va corriendo, va descendiendo hasta formar un río. ¿De acuerdo? La vida tiene un cauce de esa manera, en donde nosotros nacemos, crecemos, maduramos, envejecemos y perecemos. Ese es nuestro ciclo de la existencia. Y según nuestra filosofía o creencia, al momento de morir, pues habrá quienes piensen que se van hacia el cielo o hacia el infierno, y habrá quienes crean que hay una reencarnación. Entonces retornamos de nuevo a la existencia y continuamos, y continuamos, y continuamos. ¿De acuerdo? A este gesto de surgimiento, nacimiento, crecimiento, madurez, envejecimiento y muerte, pues es el ciclo de la existencia propiamente, es parte de la impermanencia de la existencia. En el budismo se le llama esto akalpa. Y a esta idea de estar todo el tiempo reencarnando, 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 en el budismo se le llama deambular. ¿De acuerdo? En el taoísmo simplemente se le llama existencia. Para poder entender este poema tenemos que considerar cómo lo observa el taoísmo. ¿De acuerdo? En el taoísmo hay 3 planos de existencia. Está el plano de existencia terrenal, que tiene una naturaleza yin y yang. Está un plano de naturaleza inferior, que es el yin, el mundo de los muertos y de los espíritus. Y está el mundo, o este plano de existencia celestial, que es un plano de existencia yang. Entonces imagínense, tenemos que es hacia donde aspiramos todos los seres humanos, bueno, donde debemos de aspirar los seres humanos. En todas las regiones siempre hay un cielo, ¿no? Un Valhalla o un Edén. En el taoísmo es el plano de los inmortales. Y entonces tenemos el plano superior, que es yang, el plano inferior, que es yin, el mundo de los espíritus y de los muertos, y en medio tenemos el plano de existencia donde nosotros existimos, que es el plano terrenal, que es yin y yang, y por eso está en una constante mutación. De ahí es que es yin y yang. El otro es yang permanente, el otro es yin permanente. Entonces, este plano de existencia que a través del Tai Chi está girando y girando y ocurre a través de las mutaciones, es el que encargado de las mutaciones y es el que nos hace de la materia indiferenciada nacer, crecer y bueno, todo este ciclo del que ya hemos estado hablando. El ser humano tiene la opción de estar en ese reencarnar constantemente. Depende de nuestras acciones y de nuestro papel como seres humanos, en el sentido de qué tan ligados a la naturaleza estemos, si reencarnamos de manera positiva o de manera negativa. Esto ya entra en otros detalles que tendríamos que hablar en otro sentido y en otro momento, pero el hecho es que reencarnamos. Y aquí lo interesante es, dice, la reversión es la acción del Tao, la gentileza es la función del Tao, las cosas del mundo provienen del ser, ¿de acuerdo? Esta parte es la yang, y el ser proviene del no ser, esa es la parte yin. Y entonces la reversión significa que si nosotros queremos fugarnos de este ciclo de la reencarnación, tendríamos que hacerlo reversible, es decir, en vez de ir
en ese sentido en el cual todo nace y perece, tenemos que ir en contra para poder lograr la realización y entonces ascender al plano celestial, al plano inmortal. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, pues hay una serie tanto de aspectos prácticos como filosóficos. Vamos a empezar por los aspectos fisiológicos. Nosotros regularmente pues tenemos esencia y energía, y esa esencia y energía nutre cada órgano y víscera y cada sistema, y entonces gastamos esa esencia y energía para mantenernos vivos. Nosotros obtenemos esencia a través de los alimentos. Hay una esencia prenatal, que es la que nos dan nuestros padres, y es como el inicio de nuestra vida. Después viene la esencia postnatal, que proviene principalmente de la digestión de nuestros alimentos. Y luego viene la energía. La energía proviene también de nuestros padres. Tenemos una energía prenatal, es nuestro punto de partida. Y luego en el momento en que nacemos, empezamos a respirar y obtenemos energía de la respiración también. Obtenemos energía de la digestión de los alimentos, obtenemos energía de nuestro entorno social, es decir, de las personas y seres vivos con los que cotidianamente nosotros interactuamos. Tenemos, en ese sentido, fíjense, es muy interesante, en ese sentido también tenemos relaciones nutritivas y relaciones tóxicas, como tanto lo hemos hablado, ¿no? Ahora está de moda esta palabra tóxico, pero vamos a decir que tenemos relaciones armoniosas y desarmoniosas, relaciones que te nutren y relaciones que te desgastan. Y también obtenemos energía de nuestro entorno, o sea, el lugar donde vivimos, temperatura, altitud, posición, de acuerdo a los accidentes del terreno, de ahí que existe toda una rama del Feng Shui que nos ayuda a armonizar nuestro entorno. Y entonces obtenemos la nutrición de estas partes. Regularmente nosotros somos como un coladorcito, es decir, absorbemos esa esencia y energía, la consumimos, la hacemos tangible a través de la digestión de los alimentos y la respiración, y la gastamos en nuestras funciones orgánicas diarias. Y así la pasamos hasta que perecemos, como una velita que se empieza a gastar, o un incienso que se empieza a gastar hasta que se consume y se extingue. Y entonces, ¿cómo tendríamos que hacer para desarrollarnos espiritualmente y lograr la trascendencia? Entonces tenemos que practicar el arte de la autopreservación. En el taoísmo se le llama Yang Shen Kung. Yang Shen significa espíritu original y Kung significa trabajo, labor. Todo lo que mantenga y nutra nuestro espíritu original se le llama Yang Shen Kung. ¿De acuerdo? Y es una práctica integral que implica la dieta, comer adecuadamente, ir acorde a las estaciones, comer los alimentos de temporada en el lugar donde estamos, comer en la justa cantidad, la mejor calidad, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Y por condiciones me refiero a cuando estemos comiendo, recibiendo nuestros sagrados alimentos, estar tranquilos, estar contentos, que sea un gesto armonioso de compartir la mesa y que no sea el lugar donde convergen todos los problemas y el lugar donde estamos tratando los problemas o los asuntos que nos molestan, nos ponen tristes al momento de comer, porque entonces eso cambia toda la dinámica de la alimentación. Y luego los hábitos para cuidar y preservar nuestro cuerpo físico. Esto es importante porque este es como el capullo en donde se va a envolver la oruga para que finalmente se transforme en una mariposa o se transforme espiritualmente. Entonces, si el cuerpo no está en buen estado, si no estamos saludables, difícilmente podemos aspirar al desarrollo espiritual. Significa que no podemos cuidar un cuerpo físico, difícilmente vamos a poder nutrir un cuerpo energético. O en otras palabras, el cuerpo energético se nutre del cuerpo físico, el cuerpo espiritual se nutre del cuerpo físico y del cuerpo energético. Por eso es importante estos dos anteriores tenerlos bien nutridos y armoniosos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las prácticas del Yang Shen Kung está la dietética china, está la sexualidad taoísta, que es muy importante, es un método de a través del arte amatorio
y no me refiero únicamente al coito, sino realmente amarte, amar a tu prójimo y vivir de manera armoniosa, pues también se pueden hacer buenas relaciones interpersonales y nutrirte en vez de desgastarte. Y hay una serie de calistecnias, de prácticas, que se dividen entre el Wei Dan Kung, en las prácticas del elixir externo, que son todas las prácticas de Qigong, Tai Chi y estilos externos que nos ayudan a nutrir y fortalecer nuestro cuerpo y nuestra energía, y el Nei Dan Kung, que tiene que ver con la meditación y el desarrollo espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, en uno fortalece las estructuras, otro nutre la energía, y por último, el Nei Dan Kung lo que hace es transformar eso para que todo eso sea una sustancia nutritiva para el espíritu y entonces pueda desarrollar el espíritu y lograr esa reversión. ¿De acuerdo? En vez de vivir, crecer, perecer y bajar al mundo de los muertos, entonces hay que hacerlo reversible, alimentarnos, nutrirnos y subir al mundo de los inmortales o hacia el cielo. Pero no nada más radica en la alimentación y en la energía y eso, también radica en la práctica de la virtud. Y en ese sentido tenemos mucho que desaprender. Desaprender a ser egoístas, desaprender a ser enojones, desaprender a ser aprensivos, desaprender a pensar que tenemos límites para todo. Esa es la parte en la que tenemos que desaprender. Dice Lao Tse, ¿qué virtud la del bebé recién nacido que ni siquiera sabe sonreír? Cuando nosotros crecemos, se nos va educando de una manera muy particular y podemos tomar la analogía de este pequeño elefantito que también es ya muy bien conocida. Imaginemos un gran elefante que tiene atada una cadena a su pie y esa cadena está atada a una estaca, una pequeña estaca en el piso. El elefante con su gran peso, con su gran tamaño, con que jale fuertemente la pierna, o revienta la cadena o saca la estaca. No le sería un problema. ¿Pero por qué no lo hace? Bueno, porque desde bebecito, ese elefantito, se le ponía esa estaca con la misma cadena, pero como era un pequeñito, era un bebé, pues ciertamente por más que se esforzara, no podía sacar la estaca. Pero el elefante va creciendo con esa creencia de que la estaca es suficientemente fuerte para no poderlo dejar ir. Y entonces de grande sigue creyendo que la estaca lo ata al lugar. De la misma idea, muchas de nuestras ideas, muchas de nuestras formas de pensamiento, muchas de nuestras creencias nos atan a quien somos y no nos permiten la trascendencia o la transformación. La filosofía, esta y otras muchas, nos ayudan simplemente a romper esas estructuras, a darnos cuenta, somos ya lo suficientemente fuertes. La filosofía, dentro de la práctica, lo único que nos ayuda es observar esa estaca, a observar su naturaleza y arrancarla simplemente de una patada. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco tienen que observarse ustedes mismos, observar sus hábitos y creencias y darse cuenta que los está deteniendo de su paso, de su camino. ¿De acuerdo? Y se van a dar cuenta que no radica en el aprender, en sumar, sino radica en el descontar, quitar cosas que no son esenciales. Y entonces, imaginemos que dentro de nosotros está el espíritu que es como un foco y está todo lleno de cochambre y tiene un montón de ideas alrededor y no brilla porque no lo dejamos brillar, pero es en sí ya brillante. Entonces, lo único que tenemos que hacer es empezar a quitar lo no esencial para que entonces nuestra naturaleza exista y se proyecte. ¿De acuerdo? Para eso requerimos una buena nutrición, una energía armoniosa, ¿de acuerdo? Y el empezar a desaprender. De ahí que dice, la reversión es la acción del Tao, la gentileza, la práctica de la virtud, ¿de acuerdo? El tener relaciones armoniosas con los demás es la expresión del Tao, ¿de acuerdo? Y el ser radica en el no ser. Nosotros somos porque tenemos un cuerpo y una forma física, y esa forma física se ocupa un espacio en este universo. Pero nuestro verdadero ser radica en el no ser, eso que es intangible, que está dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Se dice que el espíritu radica no en el hecho pensado, sino en la acción armoniosa y espontánea. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco tenemos que
Pensar dentro del taoísmo se dice que la mente es una poderosa herramienta, pero en realidad nuestra esencia es el espíritu. Ujú. Nosotros desde este mundo yang, de este mundo moderno, este mundo en el cual tenemos que rendir dentro de la sociedad, pues entonces ponemos, en vez del espíritu, ponemos la mente a cargo, ¿de acuerdo? Y pensamos que nosotros somos la mente, pensamos que somos la herramienta y no, está el espíritu y está la mente abajo, es una poderosa herramienta. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el espíritu se manifieste sin interferencia de la mente. Y la mente entonces automáticamente se volverá lo que es una poderosa herramienta para relacionarnos y existir en este plano de existencia. Espero que esta plática los haya orientado y los haya llenado también de dudas, porque son esas justas dudas las que les van a permitir investigar un poquito más hacia ustedes mismos. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto estás haciendo por preservar tu existencia? ¿Qué tanto estás haciendo por preservar tu salud? ¿Cómo es tu mundo espiritual? ¿Hacia dónde diriges tus pasos? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué crees que vas a encontrar al final del camino? Todas esas son preguntas muy válidas. Y podemos hacer como una tortuguita, esconder la cabeza en el caparazón, pero en algún momento tendremos que sacar esa cabeza y dar respuesta a estas incógnitas que sin duda nos van a orientar. Que tengan muy buen día.